En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bienvenidos a esta pequeña reflexión semanal sobre el Evangelio Dominical. En esta ocasión estamos con Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. La semana pasada teníamos el encuentro entre Jesús y los fariseos y escribas con respecto a las normas de limpieza. Jesús les hizo caer en cuenta que el pecado, todo lo malo no viene de manos sucias, sino de toda la pobreza espiritual que llevamos en el corazón. Eh, Pasado eso, Jesús se fue para Sidón, salió de Israel, se fue a la frontera con el Líbano, sería, y entonces allí hubo una sanación de la hija de la Sirofenicia, que no vamos a leer, y viene el texto que tenemos hoy. Una persona que tiene impedimento para hablar, pero también para escuchar. Este texto puede estar hablando ciertamente de Israel. ¿Por qué? Porque el mandamiento más importante para Israel es escucha Israel. Shema, Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Escucha al Señor tu Dios. Él es uno. Sí, y ese mandamiento de rezar ese Shema, que el Señor es uno, que el Señor es tu Dios, Adonai Eloheinu, es, está dictando la fe. Pues este Señor no puede curar. Este Señor no puede escuchar. Como que después del encontronazo que tuvo con los líderes religiosos, el texto, Marcos, recuerde que Marcos está escrito en el comienzo de la cristiandad para aquellos que eran catecúmenos, aquellos que se estaban preparando a recibir los sacramentos. Y este evangelio se vuelve como un catecismo en el cual ellos ven los pasos. Este texto en especial, entonces, está hablando de esas personas. Las personas que tal vez están como este hombre con incapacidad de hablar y de escuchar, pero que entonces Jesucristo les dará esa gracia. Lo que sucede en este evangelio que Jesús dice éfata, hasta el día de hoy todavía lo tenemos en la liturgia del bautismo. Oramos por el niño o la persona que ha crecido, que ahora se quiere bautizar, o al niño que están bautizando los papás. Y hay uno de los ritos en el cual se ora para que escuche. El éfata se llama, tal y como el texto de Marcos capítulo 7, versículo 31 en adelante, lo describe. Porque es importantísimo. Para poder escuchar y cumplir el mandamiento de Dios, lo tenemos que escuchar, lo tenemos que llevar al corazón, lo tenemos que ejecutar. Pues pareciera como que este texto está siendo una catequesis para los iniciados cristianos que no son de Israel, que pueden venir de pueblos extranjeros, para que ellos también se acomoden no a Israel específicamente, sino a Cristo.
que oigan la voz del buen pastor, que lo oigan a él. Y es lo que sucede por aquí. Pues entonces Jesús está en la Decápolis y el texto comienza a describir entonces cómo pasó todo, que le presentaron, le llevaron. Este hombre no viene por sí mismo, este hombre pudo no haber escuchado de Jesús porque es sordo, pero le llevan a este hombre, entonces unos amigos de él tienen que ser. Yo digo, qué bueno tener amigos como esos, amigos que te lleven a Jesús, amigos que te lleven a Cristo, amigos que te lleven a lugares donde tú puedas abrir tu oído para escuchar al Señor, que te lleven a lugares donde puedas abrir el corazón y la boca para poder proclamar la alabanza del Señor. Qué bueno que nosotros seamos de esos amigos también, para dar y llevar luz a aquellos que la necesitan. Pues estos amigos, bendito sea Dios por ellos, supieron de Jesús y lo llevan entonces y le piden a Jesús, le suplicaban, dice el texto, que le impusiera las manos. Jesús tiene su método. Jesús en algunas ocasiones solamente habla y se abren los oídos, se abren las tumbas, pero en esta ocasión es diferente. Y este es como el rito del catecúmeno de nuevo, de aquel que se prepara cada día a crecer en la fe. Es para todos nosotros. Ya conocemos de Jesucristo, pero tenemos que renovar nuestro llamado cada vez que se pueda. ¿Qué le pasa a este hombre cuando lo llevan donde Jesús? Que Jesús se lo lleva aparte. Importantísimo, porque a veces nosotros caemos en una sordera, aunque tengamos el sentido auditivo, caemos en una sordera espiritual. Dejamos de escuchar, dejamos de llevar al corazón, dejamos de hablar cosas que traigan paz, perdón, reconciliación. Y este hombre es el perfecto ejemplo de uno que se va a transformar por el milagro que le hace Jesús, pero que cada uno de nosotros, aunque ya estemos en el camino cristiano, que renovemos ese caminar. Se lo lleva lejos de donde están los amigos, pero simplemente de nuevo para evitar ese estar en el montón. Las ciudades para Jesús son justamente fuente de confusión, como en el Antiguo Testamento. Recuerda a Babel, pues parecido. Para evitar Babeles, entonces Jesús saca a este hombre de Babel, de la confusión de muchas lenguas, mucha gente hablando, mucha gente diciendo, se lo lleva solo. Tuvo un retiro espiritual con Jesús. Desde ya, aplicación. Qué bueno que el Señor nos sacara de nuestro contexto lleno de sonidos, de música, de discusiones, de peleas, y que nos llevara con Él. Llévame, Jesús, a un lugar solo donde yo pueda adorarte. En ese lugar comienza Jesús entonces todavía sin hablar unas ciertas acciones. Primero dice que le metió los dedos en los oídos. Comienza como el barro en las manos del alfarero. El alfarero comienza a darle forma otra vez. Repito, el Señor tiene el poder con la voz, pero en este caso ha decidido que va a ser un proceso de llamarlo aparte, de empezar a trabajar primero por los oídos y terminar con la boca. Pues empieza a formar los oídos de nuevo como Dios en el Antiguo Testamento, libro del Génesis, en la creación, también formó al hombre y lo formó de lodo de la tierra, de barro de la tierra, y le dio forma y le dio su aliento.
Pues así viene Jesús, lo forma y luego Jesús no solamente respira sobre él, primero, dice el texto, le va a dar de su saliva. Le tocó la lengua con saliva, dice nuestra traducción, pero el texto en griego dice, escupió y tocó la lengua. Es decir, que es de la saliva de Jesús que Él la pone en él. Le está dando esa intimidad y le está dando también de lo que Jesús es. Uno no le aceptaría la saliva de una persona, a menos que sea su esposa o su esposo. Pero en este caso es el Creador, el que tiene la fuente de la vida en sí mismo. Y él ahora les decía que tocando los oídos es como tocando el barro y como que Jesús pone el agua del barro, su saliva, su vida, su esencia, lo que él es. Recreó a este hombre y luego dio la orden, no una sugerencia, una orden. Éfata, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. La creación se manifestó. Ahora, ¿qué piensa la gente? En el libro del Génesis se nos dice que cada día que Dios creaba algo, Dios veía y está bueno. Y que así llegó hasta el séptimo día y terminó diciendo ya con la creación del ser humano y lo último, y dijo, y vio Dios que estaba muy bueno. Así que ahí terminó la creación en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué nos dice el texto? Primero que le mandó a los amigos que no dijeran nada a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia proclamaban. Y todos estaban asombrados, dice, porque tremendo milagro. Y decían, qué bien lo hace todo. Es como las palabras que Dios decía cada vez que creaba. Qué bien, está muy bien hecho. Es decir, recreó al ser humano, porque solamente con el ser humano Dios vio que era muy bueno. Aquí también está bien bueno. Lo hizo todo bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Repito, pongámonos en los zapatos de un catecúmeno que todavía no predica la palabra de Dios, no la conoce bien, pero a veces el problema es que no la escuchamos como con oídos de iniciados, que la Biblia nos pide eso. Dame oído de iniciado para desear tus palabras, para que tus palabras lleguen a lo profundo de mi corazón y solamente así en el corazón, lo que decía al principio el credo de los hebreos, escucha Israel. Ese es el mandamiento, escucha. Y luego dice que Dios es uno. Ese es tu Dios. Pero escucha, por favor. Pues que para nosotros entonces entremos en ese proceso. En el proceso de este hombre, de este catecúmeno traído a la fe por Jesucristo mismo, que lo rehizo, que lo bendijo de nuevo, que le dijo la palabra poderosa, ábrete, ábrete. Escuchas y ahora puedes hablar. Ábrete a esta gracia. Pues no podemos más que desear nosotros que nos siga llamando, que nos siga llevando con Él, que nos siga abriendo los oídos y tocando nuestro ser para que moldee cada parte de nuestro ser a como Él quiera. Que Dios los bendiga.